Estimados amigos, soy el doctor Manuel Munaico Abanto. Yo soy pediatra intensivista, trabajo en la UCI pediátrica del Hospital Edgardo Revalletti Martins en Lima, Perú. Tengo el agrado de poder compartir un tema tan interesante como es el uso de vasopresina en shock séptico pediátrico y es un honor poder participar en este curso por el Día de la Sepsis. Ojalá les agrade la presentación. No tengo ningún conflicto de interés para poder participar o para dar esta charla. Recordemos que una persona muere cada 6 segundos por sepsis en el mundo, por eso es tan importante saber y valorar justamente este tema y sobre todo darlo a entender y que las personas entiendan la gravedad de todo lo que nos está pasando, ¿no? No existe desgraciadamente una definición sola de sepsis y eso es muy importante porque debemos comprender que es un síndrome muy heterogéneo y que va a representar justamente la disfunción de lo complejo y diverso que es el sistema inmune. Y justamente el primer paso para poder hacer un buen tratamiento, un buen manejo de la sepsis, es identificar los pacientes. Entonces, como ustedes, o la gran mayoría de nosotros manejan a esos pacientes, vamos a hacer reconocimiento de shock, vamos a dar los fluidos, se va a iniciar un primer vasoactivo que por lo general en los pacientes pediátricos va a ser la adrenalina, se inicia un segundo vasoactivo que por lo general es la norepinefrina, y conjuntamente con eso se da el manejo, se está dando diferentes soporte ventilatorio, el monitoreo continuo, algunos van a iniciar corticoides, otros no, pero a partir de acá, cuando ya tenemos un segundo vasoactivo y el paciente, a pesar de todos los esfuerzos que estamos teniendo, el paciente sigue en shock séptico, la primera pregunta que nos debemos hacer es, ¿qué vamos a hacer después? ¿Qué vamos a hacer si nuestro paciente, a pesar de todo el manejo que le estamos dando y a pesar de seguir la guía y a pesar de darle volumen, no mejora? Entonces, esa es quizás la pregunta que nos viene a continuación, ¿no? Entonces, el paciente está con shock refractario, ¿qué vamos a hacer? Lo primero es no asustarse. Y lo segundo que vamos a hacer, justamente, una opción que vamos a tener si sospechamos que lo que nos está fallando es la resistencia vascular periférica o es un shock vasopléjico, una de las alternativas justamente va a ser la vasopresina. La vasopresina, como la mayoría de nosotros sabemos, es una hormona que naturalmente se produce en el hipotálamo y se va a la neurohipófisis. Justamente esta hormona tiene un efecto antidiurético, tiene un efecto vasopresor y tiene un efecto osmorregulador. Y no solamente es una sustancia, también como mencionaba, es una hormona que va a participar en diferentes mecanismos, tanto de osmorregulación, de manejo de agua, de manejo justamente de la presión, mediante sus receptores B1, B2 y B3. Y adicionalmente recordemos que tiene un componente bifásico durante el shock. Cuando el paciente entra en shock, vamos a ver que inicialmente hay una respuesta muy, muy grande de esta vasopresina que se eleva rápidamente en las fases iniciales, pero que después, conforme va el shock estableciéndose, los niveles de vasopresina empiezan a caer. Entonces, este comportamiento bifásico que tiene en el shock séptico es muy importante para poder entender por qué a veces en los pacientes pueden tornarse vasopléjicos. En realidad, como en muchas enfermedades, desgraciadamente en niños, hay muy poca información acerca del uso de vasopresina, ¿no? O el uso de agentes tipo vasopresina. Recordemos que en el shock séptico, más o menos una tercera parte de del patrón hemorrágico del shock séptico pediátrico puede comportarse como un shock séptico vasopléjico. Por ejemplo, ese artículo es muy interesante que publica Levy y colaboradores, que es una revisión sistemática. Y ellos, por ejemplo, concluyen en su trabajo que la norepinefrina es la primera línea de tratamiento y es bien interesante porque como segunda línea de tratamiento en el shock vasopléjico, ellos colocan a la vasopresina. Y adicionalmente ellos colocan que podría usarse como potenciador de norepinefrina. Y lo que añaden, que es un concepto muy interesante y muy importante, es que recordemos que hay trabajos en los cuales niveles elevados justamente de uso de vasopresores tipo catecolaminas va a hacer justamente más daño a nivel del miocardio, va a hacer más daño a nivel de esta respuesta inflamatoria sistémica, y lo que va a hacer justamente vamos a exacerbar este sistema de respuesta inflamatoria. Entonces, un concepto importante para el uso de la vasopresina que apoya la parte fisiológica de la vasopresina es que vamos a tratar de hacer una decatecolaminización justamente con el uso de otro tipo de vasopresores que no son catecolaminérgicos. Entonces, con la idea justamente de disminuir esa dosis o estas altas dosis de catecolaminas. Quizás uno de los primeros trabajos que cuando revisamos encontramos justamente en la literatura es ese trabajo que es un trabajo hecho por Karen Chong, en lo cual es un ECA multicéntrico de 7 UCIs de Canadá,
en los cuales es un trabajo doble ciego, en los cuales ellos compararon dos brazos. Si bien es un N pequeño, y compararon un grupo de 35 pacientes que usaron vasopresina y un grupo de 34 pacientes que usaron placebo. Lo que sí, en estos, ellos no encuentran diferencia entre mortalidad 30 días, ni en el flujo urinario, ni en la PAM, ni en el lactato, y no encuentran mayor diferencia en esa parte. Entonces, ellos ven que en ese trabajo, si bien es un trabajo pequeño de una muestra pequeña, ellos refieren que el uso de vasopresina en dosis bajas no demostró algún efecto beneficioso. A pesar de eso, existe este metaanálisis que apareció en el 2012, hasta ese momento los trabajos, enroló los trabajos que había, y había dos trabajos que justamente uno era el de Chong, que apareció en el 2009, y otro es el de Yildiz, en los cuales aparentemente no hay una diferencia entre en la mortalidad para el uso de vasopresina también, ¿no? Pero aparece la doctora Chong, Karen Chong, es una estudiosa justamente de la parte de vasopresina, y ella, por ejemplo, hace un nuevo metaanálisis en el 2016, en los cuales se basa básicamente en esos tres estudios. En el estudio VAS, que es un estudio de adultos, en donde ellos no encuentran diferencia de mortalidad, pero lo que sí encuentra es que cuando usan corticoides y vasopresina, aparentemente podría disminuir la mortalidad y la falla multiorgánica. Como vasopresina solita no hay diferencia, pero sí el uso combinado de corticoides y vasopresina. Otro trabajo es justamente el de Baldasso y colaboradores, en los cuales ellos encuentran que evalúan la seguridad del uso de dosis bajas de vasopresina, que aparentemente no hay riesgo de usar la vasopresina, porque recuerden ustedes que hubo un tiempo en el cual cuando usábamos vasopresina, pensábamos que la vasopresina de por sí era ya sinónimo de muerte cuando usábamos con los pacientes pediátricos, ¿no? No, vamos a usar vasopresina ya para que ya se está muriendo el paciente. Entonces, la seguridad del uso de vasopresina aparentemente no es tan seguro usarlo como cualquier otro vasoactivo, ¿no? Y el trabajo de Yildiz, en el cual el shock séptico refractario a catecolaminas, él evalúa algunos análogos de vasopresina tipo terlipresina, y aparentemente lo que logra es aumentar la presión arterial media y la perfusión, pero si bien no detecta diferencia en la supervivencia. Si bien no hay diferencia en mortalidad, sí quizás podría haber algunas diferencias en algunos outcomes secundarios que son más un poco a corto plazo, ¿no? Pero todavía esos en estudio y recordemos que todos los trabajos son con poco paciente y poca población. Este otro trabajo de Nané, justamente, que es una perspectiva global, justamente de los agentes vasoactivos, ellos también colocan que para el shock vasopléjico, la primera línea sigue siendo justamente la norepinefrina. Los fármacos vasoactivos tienen un espectro terapéutico estrecho, y lo que quizás es más importante son las recomendaciones que dan, ¿no? Que es requiere objetivos precisos, una estrecha utilización de la dosis mínima eficaz, y que la vasopresina podría tener un rol como un ahorrador de epinefrina, justamente bajo el concepto de que usar altas dosis de catecolaminas es deleterio para nuestros pacientes con shock, ¿no? Acá aparece un nuevo metaanálisis que justamente es en el año 2021, en el cual lo que ellos valoran es un ECA y cuatro estudios de cohortes, es en un grupo de adultos, y aparentemente no logran justamente tampoco definir si tiene si es favorable a algún outcome secundario o a la mortalidad, ¿no? Entonces, cuando nosotros evaluamos justamente esos trabajos y vemos cuál es la dosis, en realidad la mayoría de trabajos usan dosis muy, muy diferentes. Entonces, por ejemplo, el trabajo que es el único ECA que tenemos, que es el de la doctora Karen Chong, justamente es de 0.005 unidades internacionales a 0.002 unidades internacionales kilóminuto, ¿no? Como le digo, no hay dosis estandarizadas, son las dosis usuales que se usa y que usamos también nosotros en nuestra unidad, pero en general hay trabajos que usan dosis menores, hay trabajos que usan dosis mayores, y todavía están justamente en la búsqueda de cuál es la dosis adecuada, ¿no? Otros trabajos interesantes justamente es el de cómo retirar justamente los vasoactivos cuando ya el paciente está estabilizado. Y todavía es contradictorio. Si ustedes ven el trabajo de arriba, que es el de norepinefrina versus vasopresina, aparentemente ellos encuentran que descontinuar primero vasopresina causa más hipotensión. Mientras que el trabajo de John Kyungman encuentra lo inverso. Él encuentra que si nosotros, al contrario, nosotros desescalamos norepinefrina primero, vamos a causar más hipertensión. Todavía, ¿cuál desescalar? Todavía no está claro. Y el descenso de cualquiera de los dos aparentemente no impacta tampoco en mortalidad ni en necesidad de UCI, sino básicamente en los fenómenos de hipotensión de ese momento cuando estamos desetando al paciente. Aún no es muy claro
que sí, la vasopresina tiene un rol importante en el uso, pero recordemos que algo parecido pasó cuando comenzamos a usar, si recuerdan ustedes, antes usábamos dopa-dobuta para el shock séptico, empezaron a aparecer los trabajos en el cual la adrenalina era mejor que dopamina, y después la adrenalina termina reemplazando justamente adrenalina termina reemplazando a dopamina, quizás más adelante la vasopresina tenga un rol más importante en los pacientes pediátricos, ¿no? Les traigo esto porque en realidad es una encuesta justamente que se hizo en el 2019 por la doctora Gladys Palacio, que es cortesía justamente de la doctora. Y si ustedes se dan cuenta que quizás lo más interesante de este trabajo es el gráfico de la derecha, en los cuales de 151 encuestados de 11 países de Latinoamérica, si ustedes se dan cuenta, la segunda droga que se usa posterior en un shock refractario de catecolaminas justamente es la vasopresina, ¿no? Casi en un 71%. Entonces, es bien interesante porque a pesar de que no hay una evidencia sólida que nos recomiende el uso, sí es casi de uso cotidiano como línea de un shock refractario de catecolaminas el uso de vasopresina. Y es muy interesante las conductas que tenemos, muchas veces basado en lo que nosotros vemos y las terapias que tenemos, ¿no? Y por eso mencionamos que si bien aún falta evidencia, parece razonable el uso de vasopresina en shock refractario de catecolaminas, que es muy interesante. Desgraciadamente, una vez más, no hay una receta de cocina para el manejo de shock. Debemos tratar de individualizar a nuestros pacientes. Nuestro manejo va a ser muy dinámico. Ese 13 de septiembre debemos pensar en sepsis, ¿no? Y yo agradezco mucho su atención. Espero que haya sido interesante la exposición y que hayamos podido disipar algunas dudas que tengamos acerca del uso de vasopresina en un diagnóstico pediátrico. Muchas gracias. Hasta luego.